Según los expertos, la meritocracia es cuando a un individuo se le reconoce o se le dan privilegios por sus logros, talentos naturales o inteligencia. En México no existe la meritocracia, ¿ok? El mérito es a quien honor merece y en México no sabemos reconocer a nuestros valores mexicanos. Si Hugo Sánchez dice que en México no existe la meritocracia, entonces, ¿esto qué es? Hay una banda de jugadores dentro de la selección mexicana que recibe convocatorias por su supuesto talento, experiencia y méritos futbolísticos, que cada vez se hacen más lejanos o no valen nada en instancias en donde tienen que valer, como por ejemplo en mundiales y copas continentales. ¿Por qué esta generación de futbolistas sigue siendo convocada a pesar de que muchas veces no tienen el nivel para ser titulares o destacar en sus mismos clubes? Con ellos en el 11 titular de la selección mexicana hasta se perdió el dominio de la zona de CONCACAF, en la que compites con países con mucha menos infraestructura e historia futbolística que tú. Lo que quiere decir que tanta inversión que se hace en México para el fútbol no sirve para nada, o se invierte mal. El negocio del fútbol mexicano sigue carburando, no importa si convocan al Chicharito, a Funes Muerto o al maradoniano del Pocho Guzmán. No importa si llegan octavos o si no ganan todas las copas de oro donde el boletaje lo pagan nuestros paisanos en Estados Unidos y a precios que ni en sueños pagarían en el propio país para ver a la selección azteca. Mientras los medios de comunicación nos venden como leyendas a futbolistas que juegan 4 o 5 mundiales sin lograr absolutamente nada, en otros países, las grandes figuras prefieren hacerse a un lado de su selección para permitir la llegada de nuevas generaciones. Planteamiento no menor, pues en 2026 México va a tener a una generación de futbolistas muy joven con nula experiencia en Copas del Mundo. Santiago Jiménez, Lainez, Eric Sánchez, Acevedo y muchos jóvenes más fueron excluidos del último Mundial Qatar 2022 para ofrecerles una especie de convocatoria de homenaje a estas vacas sagradas que caminaban por la cancha muchas o llegaban en silla de ruedas prácticamente. Todos sabemos cómo terminó eso, el peor fracaso de la selección mexicana en la historia moderna de los mundiales. Encima, Diego Coca volvió a incluir a varios de ellos en la nueva convocatoria. ¿Será que su época va a ser eterna? ¿Quiénes son y por qué tienen tanto poder en la selección? Antes de continuar con el 7º capítulo de Minuto 96, quiero pedirte que te suscribas. Es completamente gratis y estamos cada vez más cerca de los 3000. Además, te invito a ver el otro contenido del canal, como las animaciones y parodias de fútbol picante. Porque no todo es análisis serio y crítica en esta vida. Miguel Herrera negoció su llegada a la América pidiendo a cambio que vos te fueras de la América. Tan sencillo como eso. Sos un estúpido. Uy, te cagaron, ¿verdad? No te vayas de este video aún, porque ya comenzamos. Minuto 96. Las vacas sagradas que tiene la selección hoy y aún parece que van a seguir siendo consideradas son, uno por uno, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Herrera y Raúl Jiménez. Estos 5 nombres se han mantenido en la selección mexicana a pesar de no pasar por sus mejores momentos en distintas ocasiones, costándole al Tri derrotas importantes. Los 5 de ellos estuvieron presentes en humillaciones históricas que cortaron el avance del fútbol mexicano a nivel selección. No voy a negar que dieron algunas cosas importantes, que igual no cambiaron la historia, excepto por la medalla de oro conseguida por Oribe Peralta y Corona, en la que Jiménez y Héctor Herrera estuvieron. Pero el historial de estos jugadores son más derrotas humillantes y fracasos escandalosos en la selección que verdaderos méritos. Mientras que en la televisión nos los quieren vender como leyendas y jugadores fuera de serie, el único en la lista que tuvo un rendimiento regular en Europa fue Guardado, y no tiene un palmarés tan destacable. De las vacas sagradas, empezando por Ochoa, el de las atajadas históricas en los mundiales que tanto celebran sus fanáticos, entre ellos su porrista personal Mauricio Imay, su primer fracaso se dio en la selección sub-20, quedando fuera del mundial de la categoría en un grupo en donde tuvo que enfrentar a las potencias Canadá, Honduras y Jamaica en 2005. Después, en 2008, estuvo presente en el infame partido que le acabó la carrera como director técnico de la selección nacional a Hugo Sánchez, el único haitiano que había en el área, recibiendo incluso hasta un gol que sentenciaría todo para el Tri. Pero agarren este muchacho, viene Sampro, que nos cisque, viene Sampro. Levanta la cabeza Andrade, uno de los peores fracasos en la historia del fútbol mexicano. Lo acabamos de vivir contra un equipo que da pena ajena como Haití. Estuvo también presente en la Copa Oro que Estados Unidos le ganó a México en 2007. En ese entonces, sería la segunda edición consecutiva que México perdería con Estados Unidos después de ser derrotado en 2005. Se comió 7 de Chile,
Perdió la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Estados Unidos e incluso después dijo que los gringos querían ser como nosotros, para luego ser humillado por Pulisic y para coronar su leyenda, fue el portero titular en el peor fracaso de México en mundiales en los últimos 30 años. Y aún así, quiere más. En una reciente entrevista dijo que soñaba con su 6º mundial. A un alto nivel y por supuesto, como dijo Morgan, que se lo dije en privado, mi ilusión es jugar el próximo mundial y que se juegue en México y poder terminar mi carrera con ese mundial. No es tirar a la basura todas las atajadas que hizo ni criticarlas de gratis. El tipo ha tenido desde 2005 la oportunidad de marcar diferencia en la selección y en 18 largos años consiguió 4 devaluadas Copas de Oro, un tercer lugar en Copa América y un bronce en Juegos Olímpicos. Claro que salvó a México de goleadas y otros ridículos históricos, pero nadie es eterno. 18 años deberían ser suficientes para cualquier jugador, así te llames Neuer, Buffon o el que me digas. Todos tenemos un ciclo con principio y fin en esta vida. El siguiente en la lista es Héctor Herrera, el mediocampista que pintaba para ser un genio e idolatraba a Riquelme. ¿Qué le pasó? Después de la derrota contra Chile, no volvió a correr los 90 minutos una sola vez en selección. Muchas veces en su equipo ni era convocado o jugaba 10 minutos y acá en el Tri parecía que lo convocaban por entrenar con el Cholo Simeone. Encima, cerca de jugar su supuesto último mundial en Qatar, decide irse al Houston de la MLS meses antes, justo cuando estaba jugando más en el Atlético. Pésima decisión. Llegó fuera de ritmo y corriendo aún menos para el mundial. Todos recordamos su manera de caminar mientras Messi remataba y encaminaba a la selección argentina a su campeonato mundial después de levantarse de la sorpresiva derrota contra Arabia. Y a pesar de eso, y de no poder dar ni siquiera buenos partidos en la MLS, Héctor amenaza con llegar sin problemas al Mundial de 2026. Ascender con México, ¿no? Si me veo jugando el mundial, claro que me veo jugando el mundial, ¿no? ¿Para qué? Si no es Cuauhtémoc Blanco, que nunca necesitó de velocidad para ponerte un pase de gol o cambiarte el destino de un partido con genialidades. El tercero de la lista quizás sea el peor delantero de la historia de los mundiales para México, pues habiendo jugado 3 copas, ha conseguido la desopilante cantidad de 0 goles en 6 juegos disputados. Su mejor momento con selección mexicana fue la chilena a Panamá, y de ahí solo ha sabido hacer goles de penal y otros tantos decorativos. Nunca pudo ser ese delantero potencia infalible que nos quiso vender Televisa. Y con eso resumo todo lo que es en selección nacional el canterano americanista. Pero al menos eso sí se lo reconozco a Raúl, tiene cosas de Salvador Cabañas. Los últimos 2 de la lista quizás no son tan malos dentro de lo que cabe, pero esperemos que su ciclo en selección quede concluido pronto, pues a pesar de su talento, no lograron que la selección diera un salto de calidad en instancias mayores, y su disminuida velocidad por el pasar de los años ya es una desventaja en un nivel de selecciones en donde las estrellas de las potencias son cada vez más jóvenes y rápidas. La primera de estas últimas 2 vacas sagradas es Héctor Moreno, campeón sub-17 en 2005. El último de los niños héroes del fútbol mexicano que cambiaron la historia de selecciones menores encaminando a México como potencia absoluta de esa categoría, lo cual no sirve de mucho. Lamentablemente nuestros jóvenes nunca logran consolidarse con logros grandes en selección mayor. Moreno es el triste ejemplo de eso. A pesar de que su trayectoria en clubes fue algo destacada, en los momentos importantes donde la selección necesitaba un central de experiencia que te marcara diferencia, Moreno simplemente no apareció. ¡Háblense! ¡Moreno! ¡Háblale a Rafita y la metes con la lengua, papi! Y después de tantas oportunidades a lo largo de estos últimos 15 años y de también pertenecer a la lista de hijos de Chile, Moreno y su ciclo en la selección mexicana deberían de tener una fecha de caducidad cercana. El siguiente y último en la lista es Andrés Guardado. De él no podemos criticar demasiado. Rindió como cualquier futbolista regular, hizo grandes golazos y debutó muy joven en mundiales. La cuestión es que nunca tuvo el profesionalismo y la honestidad de retirarse de la selección a tiempo. Es parte de esa lista negra de jugadores que fueron humillados por Chile en 2015 y precisamente fue la velocidad una de las razones por las que México ni metió las manos en ese partido. En el fútbol actual, es difícil competir si no tienes la dinámica de correr los 90 minutos, y esa la perdió Andrés hace mucho. Por ejemplo, 45 minutos le bastaron contra Argentina para quedarse sin piernas en Qatar. Se le reconoce lo que dio, a pesar de no haber saltado la línea de calidad, pero ya fue suficiente, aunque por la edad, lo más seguro es que ya no esté en el próximo mundial. La Copa del Mundo Pocholandia White Chicken Dream Canadá 2026 será por fin la Copa del Cambio Generacional para México. Un cambio que debió hacer el Tata Martino en 2022, pero bueno, así se maneja nuestro fútbol.
Cualquier jugador con un talento por encima de la media o aliados en los altos mandos de la Federación o Televisa se hace leyenda en la selección y es convocado de a gratis, por una meritocracia bastante burda y sin mucha justificación futbolística. Porque no nada más son estos 5 nombres, hay tipos como Jorge Sánchez, Piojo Alvarado, Carlos Rodríguez, Funes Mori, Sebastián Córdoba, Antuna, Luis Romo y algunos otros más que reciben llamados y titularidades en la selección por dar destellos en sus clubes, o simplemente de a gratis. Después del mundial pasado, hasta gente de la misma televisora que es parte del problema criticó el pésimo manejo de la selección, pero no cambió absolutamente nada. Vemos la primera convocatoria de Diego Coca y son los mismos nombres de siempre, con algunas sorpresas. Pero espérate medio año o a la próxima Copa Oro y las vacas sagradas van a volver poco a poco. O quizás se empiezan a formar los nuevos nombres que vendrán convocados a la selección por contrato, por ser parte de campañas publicitarias y porquerías por el estilo. Los mexicanos expresamos la gripa de varias formas. Está la nariz trompeta, la fiebre chile picante y el chile picante y el dolor. Si te gustó este capítulo de Minuto 96, no te olvides de dejar tu like o algún comentario. Yo soy Jorge del 96, pidiéndote amablemente que te suscribas para convertirme en una vaca sagrada de YouTube. Nos vemos el próximo episodio. Gracias.